Buenos días, tardes o noches amigos, mi nombre es Puppet Fanfics, con nuevo contenido y temática de reencarnado, empezando desde cero, en un mundo de donde se combina lo avanzado y lo estilo espiritual, combatiendo como asesinos a sueldo fríos y siendo en pelea como ninjas, o tal vez hacer justicia y salvar al inocente sin matar como papel de héroe, o qué tal el implementar el uso de poderes mágicos a través de magia y usarlos, en cacería de monstruos poderosos que amenazan las vidas humanas, y tú mismo eliges qué ser, con sus propios poderes increíbles decididos por ellos, uno deseo de habilidades con el único límite que ejercen los cuerpos y que deberemos de entrenar arduamente para superarlos, y restaurar el equilibrio de ese mundo. Donde cualquier acción que cometamos traerá cierto destino al futuro que buscamos crear. En fin, espero que los disfruten, los personajes junto con los animes de Fullmetal, Naruto, Jujutsu Kaisen, y en especial Boku no Hero con otros animes y personajes que aparecen en el feed no me pertenecen, todos los créditos a sus respectivos creadores, la historia solamente es de mi propiedad. Boku no Hero Reencarnation. Capítulo 4. El final inesperado del festival deportivo, de regreso al Isekai. Continuando con el capítulo pasado. El festival de la UA continuaba, de regreso con Kanzo y Kensei en sus asientos, el impacto de ver más personajes como Fullmetal One Piece era algo, pero no debían desviarse de su objetivo. ¿Todo listo?, preguntaría Kanzo mientras Eri dormía en sus brazos. Listo, decía Kensei ya que la pelea de 1 contra 1 iba a empezar. De esa forma, todos verían cómo se desempeñaron las batallas, pero Bakugo ya no estaba, así que Kendo usaría su lugar en la lucha contra Uraraka. Y al igual que en la historia original, Izuku pudo apenas con Hitoshi Shinzou, ya que al ser hipnotizado con su Kosei, lavado de cerebro, casi pierde y de ahí, Izuku lograría derribar a fuera de la platier. Pasando a la siguiente ronda. Que sería, Shoto vs Zero y como se suponía, el bicolor fue el ganador de su combate. Atsume Mei vs Lida Tenga, la batalla fue más como un show de evento de inventos que Mei presentaba para patrocinarlos a los comerciantes que estaban en las filas de arriba. Pero esta ronda, sería diferente, ya que Mei, en vez de darse por vencida y dejar que Ira gane, estaba dando pelea con entusiasmo, usando cada uno de sus preciados bebés. Usando el invento de los propulsores, lo saca de la arena, ganando el duelo. Cosa que Kanzo y Kensei se sorprenden. Mei no se dejó vencer, decía Kanzo atónito de lo que vio. Pero, ¿por qué? Usualmente no le importaría ganar, solo presentar sus inventos, decía Kensei asombrado de que la inventora decidiera ganar esta vez. A lo que decide levantarse de su asiento y dice una cosa. Chicas, ya regreso, debo de resolver una cosa más, decía Kensei y se va a donde se fue Mei. Cosa que las demás asienten, dejando a Kanzo pensativo. Mei se suponía que no debía ganar, ¿qué fue lo que pasó? En los pasillos del estadio. Se ve a la inventora loca, caminar para tomar un descanso, pero no se iba a esperar de la visita de alguien que no vio en días. Hola Mei, decía una voz que ella reconocía hace tiempo. ¿Quién eres tú? Decía la mencionada viendo al mencionado, no reconociendo a Kensei. Sí, sabías que dirías al no reconocerme por mi nueva apariencia, a pesar que no nos vimos desde que me fui de la UA, y dejar un camino despejado para ti, decía Kensei a su ex compañera. Espera un segundo, Kensei. Decía Mei atónita y sorprendida, de volver a ver al mencionado, ahora era más grande y además de verse que estaba más desarrollado su cuerpo. Veo que has hecho nuevos bebés, por cierto, felicidades por ganar tu combate, pensé que te rendiría y que dejaras a ese chico ganar. Normalmente no te importa ganar en tu ronda con tal que presentar a tus bebés, pero, se nota que has cambiado mucho, desde que me fui, decía Kensei a la peligrosa. Oh, así que lo viste, pues, pensé en retirarme pero, lo he pensado y veo que dejarme ganar y no darlo todo, me haría parecer como ustedes me decían antes, débil, eso, prendió algo en mí que me hizo cambiar de opinión de seguir en la competencia, comentaría Mei. Entiendo, veo que tu mentalidad haya cambiado, pero, fui un completo cretino, mi odio me cegó, odio a cada persona con Kosei, mujeres, hombres, niños, ancianos y bebés, creyendo que por poseer un Kosei, se creen mejor que nosotros, los Kirkles. Y por ese error mío, decidí encerrarlos en el mismo círculo y no darme cuenta que dañaba a quienes serían amigos para mí, decía Kensei para expresar su arrepentimiento.
Ya veo, pero, ¿qué les pasó a ambos? Conozco a los Kanzo, Kensei y arrogantes, pero de la noche a la mañana cambiar sus pensamientos, renunciar a la ma donde eran prodigios, tenían ambos mucho por delante más que otros, pero, tú solo, te fuiste con Kanzo, decía Mei. Cosa que Kensei debía de inventar algo y ahí, se le prendió el foco. Mei, una pregunta, ¿has oído de los fantasmas de Scrooge? Preguntaría Kensei. ¿Eh? ¿A qué quieres llegar? Decía Mei prestando atención. No sé si te percataste, pero, Kanzo y yo nos quedamos inconsciente, ¿no? O sea que estábamos dormido, decía Kensei. Mei solo asiente en respuesta. ¿Acaso tuvieron una epifanía o algo así? Preguntaría Mei. Como sabes, Scrooge era una persona que no era amable con sus clientes y demás personas. Y ahí su antiguo jefe que había fallecido, le advertía de que unos 3 espíritus de la Navidad, le iba a visitar, para ver su pasado, presente y futuro. Y, eso fue lo que nos pasó a nosotros, vimos nuestro pasado, antes de nuestro odio hacia las personas con Kosei, las amistades que fijamos y rechazamos por nuestro odio, ya que en el presente, había personas que decía de nosotros y que nos quería ayudarnos, a pesar de nuestro odio y arrogancia con personas con Kosei, explica Kensei. Ya veo, entonces, ahora ambos son los nuevos Kanzo Kensei, ¿no? No arrogantes y odiosos sino empáticos. Preguntaría Mei. Sí, pero no escuchaste en la parte del futuro y era que no olvidaría nunca, decía Kensei al dar una imagen clara, la guerra de héroes y villanos. Mei, el futuro estaba hecho un desastre, hubo una maldita guerra que involucró a héroes y villanos y muchos murieron, de entre ellos, nuestros ex amigos y Midnight, decía Kensei. Mei abrió sus ojos del shock, eso que vio Kensei fue lo que movió el motor para cambiar el cómo era. ¿Eso viste? Susurraría Mei. Sí, Japón se volvió un campo de guerra, muchos murieron, de entre ellos, héroes conocidos, Midnight murió y tú, decía Kensei mirando a un lado arrepentido. Mei traga en seco, sin duda no le gustaría vivir en un futuro así. Al ver ese futuro, nos preguntamos qué hacíamos y solo hubo una respuesta, Kanzo y yo, morimos usando un invento que sería, una bomba hecha de energía de fusión fría, que sería el reactor Arc, y claro, muchos villanos murieron, pero yo y Kanzo, morimos al ser el señuelo para dejar escapar a los estudiantes y la gente, ya que decidimos pelear en vez de escondernos y de lamentarnos en no poder disculparme con quienes les hacíamos daño, termina de decir Kensei de su futura muerte. ¡Oh Dios! Fue lo que dijo Mei en respuesta, sorprendida por aquel relato. Y luego de ver ese futuro, despertamos, y ya sabes lo demás, así que, debes darte una idea, decía Kensei al terminar de relatar ese futuro. Bueno, si es así, solo diré esto, puede que antes hayan sido unos hipócritas e idiotas a mi punto de vista, pero ahora, veo que realmente cambiaron para bien, y eso me alegra, decía Mei. Sí, lo fuimos, bueno, te dejo descansar, necesitas fuerzas para tu otro combate, y fue un placer hablarte de nuevo, suerte con tus demás combates, decía Kensei dando la vuelta para retirarse. Oye Kensei, gracias por disculparte, de verdad, decía Mei dando una media sonrisa, antes de darse la vuelta e irse a descansar. De nada, Mei, decía Kensei retirándose y secándose una lágrima de paso, debido a que pudo al fin, dejarlo oír lo que tenía dentro. Regresando en los asientos del estadio, Kensei regresaría y se sentaría con sus demás novias. ¿Cómo te fue, cariño? Preguntaría Charlie a su pareja de a dónde fue. Fui a ver a mi ex compañera de clases y al parecer, quiere demostrar que puede avanzar con la ayuda de sus inventos y este festival, es la oportunidad que ella buscaba, decía Kensei a sus novias y a Kanzo. Vaya, Mei también ha cambiado desde que nos fuimos, decía Kanzo. Sí, y todo fue gracias a nosotros, que nos fuimos de la UA, decía Kensei a su amigo. Y ahí continuó con las demás rondas, como Mina vs Aoyama, que por tener dolor de estómago, Mina pudo ganarle. Kirishima vs Tetsu, que aquí Kirishima ganaría por muy poco al llegar al duelo de vencidas. Kaminari vs Ibara, cosa que el Pikachu defectuoso, perdió por coquetear con la creyente de Dios, al ser arrojado por las enredaderas de su cabello. El de Momo vs Tokoyami, claramente Momo daba lo mejor de sí para ganar, pero al final Tokoyami ganaría. Pero al ser vencida, no se vio desanimada como pensaban. Sino que aprendería de esta derrota, volverse más fuerte, aprendiendo de sus errores.
y ahí estaba, Uraraka vs Kendo. Al menos esa pelea no fue mala como si hubiese estado Katsuki, quien fue expulsado XD. Uraraka mantenía a raya a la presidenta de la clase 1B, ya que ella era del combate cuerpo a cuerpo. Usando la estrategia de los escombros, con los puños de Kendo que generaban escombros, como proyectiles, tocándolos y elevándolos al cielo para el momento justo, soltar su kose y hacer que los escombros desciendan para atacar. Pero Kendo no se quedó atrás, ya que usó la fuerza de sus puños, para destruir los escombros, pero eso haría que se lastime un poco, debido a que no está acostumbrada de golpear objetos sólidos. De esa forma pudo empujar a Uraraka fuera del límite, ganando la ronda. Cosa que al igual que el anime, se va a su camerino y habla con sus padres de que al menos, se pudo esforzarse por ganar. Las rondas seguían hasta la segunda, no sin antes los juegos recreativos para aquellos que no habían pasado. La pelea de Todoroki e Izuku se mantuvo hasta el final, casi todo igual con la lucha de fuego y hielo contra One for All. También de evangelizar a Shoto de usar su fuego y no decir del emocionado de Endeavor por ver que Shoto usó su lado de fuego. Sin saber que este día, sería el fin de su carrera. La pelea de Tokoyami contra Mina fue igual, empujándola con Dark Shadow afuera. Kendo se enfrentó a Kirishima, quien Kendo ganaría al agrandar su mano y literalmente lanzar a Kirishima fuera del ring. Kanzo, ve, ellos necesitan un consuelo o apoyo por su esfuerzo, aconseja Kensei a su amigo. Esperen aquí, no tardo, decía Kanzo dándole aérea a Alex. Ve amor, te esperamos, decía Alex al tener a su hija en brazos. Mami, leche. Pediría Eri dando ojitos de ternura. Ay, chicas, ¿pueden cubrirme? Sería vergonzoso que los chicos me vean, decía Alex avergonzada. Alex, usa la mamadera, decía Gamo con cara de palo dándole la leche en mamadera. Ay, qué idiota soy, decía Alex sacando la mamadera de la mochila y le da a su hija, para empezar a beber su leche. Momentos después. Se vería a un Kirishima en las gradas de la clase 1A junto a Mina. Casi lo logré, decía Kirishima con una nube depresiva ante su derrota. Igualmente, me pregunto dónde está Kanzo, ya que él también está en el estadio, decía Mina para buscarlo. Aquí, para felicitarlos por llegar lejos, decía un Kanzo apoyado en la pared. Viendo en dónde la llamaron y ahí estaba, su viejo amigo. Kanzo. ¿En qué momento llegaste?, decía Kirishima incrédulo. Hace como 2 minutos, ¿qué actitud es esa amigos? No es el Kirishima o Mina que conozco, decía Kanzo de sus actitudes. Perdón, es que como es un evento mundial, nos vieron todos por las derrotas que tuvimos, y... decía Mina de decir más, pero Kanzo interrumpe. Pero vieron sus principios en peleas, sus batallas fueron increíbles, y ese duelo de fuerza, ¡ay Dios!, prueba de hombría, bueno la parte de los pantalones del tal Aoyama diría que le fue peor, pero, el punto es... que no se depriman por esto, que sean vistos por todos no quieren decir que sean perdedores, llegaron hasta las finales con su propio esfuerzo, algo que, ni yo podría lograr ni aunque entrenase 5 años, decía Kanzo. Kanzo, no digas eso, gracias por tu apoyo, pero no te menosprecies, no demostraste que no se necesitan de un Kosei para llegar a las finales en una pelea, sino como usa tu ingenio, decía Mina a su amigo que no quería perderlo nuevamente. Pero la arrogancia me cegó Mina, el salir de la UA fue lo mejor, para poder ver mis errores y corregirlos, nuevo Kanzo, nuevos pensamientos, nuevos objetivos, decía el mencionado. Menos mal que regresaste, y dinos, ¿cómo te ha ido desde que te fuiste de la UA bro? Bueno, además de desenmascarar a Katsuki y que haya sido, decía Kirishima recordando cómo el musulmán se fue de la UA. Pues no mucho, gracias al director Nezu, estoy en la universidad, tengo novias y una pequeña que adopté como hija, se llama Eri, decía Kanzo omitiendo el mundo Isekai. Pero eso último, que tiene novias, no lo demostró, pero Mina sentía celos y también, tristeza. Wow, ¿dijiste novia?, decía Kirishima incrédulo. Jejeje, sí, novias mejor dicho, las conocí en mis ida al gimnasio y redención, decía Kanzo. ¿Y también que tienes una hija?, decía Mina pero por dentro, su corazón estaba rompiendo. Se llama Eri, es una linda unicornio, ay, mi primogénita será tan buena, mejor que su padre, decía Kanzo orgulloso.
Ya veo, felicidades Kanzo, espero que la críes bien. Decía Mina expresando por fuera sus felicitaciones, pero por dentro, estaba triste. Yo creo que ustedes dos necesitan tiempo a solas, porque no van por ahí mientras, aconseja Kirishima. Bueno, no sé si Mina, decía Kanzo. Kirishima, estoy bien, además, Kanzo debe regresar con sus novias y su hija, decía Mina ya que no lo quería demostrar que está dolida. O sea que aún no le dices que él te gusta, Hip. La chica invisible, Agakure quien estaba escuchando todo lo dijo de la nada. Dejando a un Kanzo blanco y a una Mina pasar de rosa a roja tomate. Toru-chan. Grita Mina con su cara roja de la vergüenza. Te espero en las gradas Mina, Agakure, decía Kirishima llevándose a la chica invisible del lugar. Dejando a solas a ambos. Mina, ¿acaso eso de lo que dijo, la invisible es verdad? Decía Kanzo incrédulo y choqueado. ¿Sabes? Cuando te conocí, te convertiste en mi mejor amigo. Con el paso del tiempo, mis sentimientos empezó a cambiar y me empezabas a gustarme, pero cuando empezaste a despreciar a las personas con Kosei, incluyéndome, nunca pude expresarme, incluso después de que te fueras de la UA. Y ahora descubrí que tienes novia y una hija, decía Mina y empezó a soltar lágrimas por la tristeza que empezó a salir dentro de sí misma. Mina, yo prácticamente te alejé a ti ya Kirishima por mi arrogancia, tengo defectos, tengo un brazo robótico, Kirkles, pero yo, suspiro, tampoco podía dejar de pensar en ti, pensé que tú y Kirishima iban a ser pareja, del grupo, decía Kanzo. Kanzo, Sniff, eres un idiota, se supone que eres listo, pudiste haberlo descubierto, Sniff, decía Mina llorando de paso. Bueno, si es así, decía Kanzo, tomando de las caderas a Mina, en ese pasillo le planta un beso en sus labios. Mina estaba choqueada y más con lágrimas en sus ojos. Pero cerró sus ojos y se aferró de Kanzo por estar al lado suyo. Mua, perdón por no notarlo, el Kanzo del pasado era un idiota, pero no cometerá el mismo error, por ello. Mina ha sido, ¿aceptarías ser parte de mi harem, como mi futura esposa? Decía Kanzo arrodillado ante Mina como pidiéndole matrimonio. Sí, acepto ser tu esposa. Decía Mina abrazando a su pareja. Pero olvidaron que está en un estadio así que, deben darse una idea de lo que pasará después. Viendo ambos que la gente ovacionaba, pero no era por las batallas, era porque ambos estaban siendo transmitidos en la pantalla de la UA Sport. Cosa que ambos se avergonzarían y correrían de ahí a un lugar más seguro. ¡Ay, qué bello es el amor! Un segundo, Eraser, ¿esa no es una de tus alumnas? Decía Present Mick ajustándose las gafas. Cállate Mick, me está irritando mis ojos, decía Aizawa, pero por dentro, felicitaba a su alumna, aunque reconoció ese chico, era uno de los alumnos de Power Loader ya ahora, prometido de una de sus retoños. Luego de ese momento, en secreto Kanzo presentaría a Yae, Gamo, Alex y Rico a Mina, quien Kanzo dijo que se uniría al harem, cosa que sin dudas la acogieron al ver lo agradable que era, además, de si ella aceptó estar con Kanzo, era entendible. Sin mencionar que ahora podía cargar a la ternurita de Eri, quien ahora era su mamá también. Y no mencionar que Midnight se sintió cautiva por ver que el amor juvenil. Luego de esa escena, decide seguir con los combates. Murmuraba una pequeña Eri acurrucados en los brazos de Mina, como una bebé durmiente. Jejeje, no creí tener una linda niña como hija, decía Mina ahora con ellas y su adorable Eri. Ay, soy tío, a Eri, soy el tío Kirishima, decía el pelirrojo sonriendo. Rió Eri mientras Mina la llevaba al hombro para darle palmaditas. Vamos Kirishima, trata de no asustarla, aparte hay tiempo para conocer a Eri-chan, decía Mina con una sonrisa. De eso, las últimas rondas, al final, Tokoyami vs Atsume Mei, aquí Mei sería derrotada al no investigar bien el Kosei de Tokoyami, si no sabría que la luz afectaba a Dark Shadow, de esa forma siendo enviada fuera de los límites. Chicas, Kanzo, vuelvo enseguida, decía Kensei para hablar nuevamente con Mei. Ve, ya que nosotras queremos seguir viendo, decía reía a su pareja. Además, yo y mis parejas estamos en asuntos serios, decía Kanzo. A lo que se retira y fue a ver el estado de Atsume.
Y como les decía, si Eri-chan busca novio en el futuro, yo mismo lo voy a evaluar, decía Kanzo como decisión. Amor, Eri-chan solo tiene 4 años, no es como si llegara a conocer a su primer amor. Decía Mina sobre lo que dijo Kanzo. ¿Qué? ¿Ya está viendo a alguien? ¿Dónde? Decía Kanzo sacando binoculares de la nada. Ok, ¿dónde carajo sacas cosas en momentos así? Decía Yae viendo a todos lados de donde Kanzo sacaba cosas de la nada. Kanzo-kun, por favor, contrólate, Eri-chan es solo una bebé, no exageres. Decía Alex de reprochar a su pareja. No es cierto, mi linda niña, ya pronto conocerás a alguien, decía Kanzo a su bebé. Con Kensei. Este estaba buscando a su ex compañera, para ver cómo estaba y por suerte, la encontró. Mei. Avisa Kensei a la peligrosa. Oh Kensei, dime, ¿lo viste todo, no? Decía una Mei viendo al suelo triste porque perdió. Dime, ¿estás bien? ¿No te lastimaste mucho, no? Preguntaría Kensei viendo el estado de Mei. No, solo me empujo al límite, gracias por preocuparte sí, pero lamento decepcionarte, al final, perdí. Decía Mei de no haber tomado medidas con sus bebés ante enemigos como Tokoyami y Dark Shadow. En eso, sin esperar, Kensei abrazaría a Mei, para consolar por su derrota. Cosa que Mei reacciona por ese abrazo. Está bien, es normal perder, de esa, puedes aprender tus errores y mejorarte a ti misma, decía Kensei a Mei. Jejeje, al final, si cambiaste Kensei, el anterior se habría burlado de mí por esta derrota pero tú eres, Sniff. Decía Mei empezando a lagrimear, abrazándolo. Gracias por estar aquí, decía Mei al ver que podía contar con Kensei como apoyo. ¿Sabes? Nicolás Telsa dijo una cosa, de los errores, puedes aprender y a mejorar, para ser mejores, ya sea por tratar los mejores inventos o por las acciones que cometimos, por eso, no te angusties, puedes mejorar de esta derrota, decía Kensei con una sonrisa. Jejeje, gracias Kensei-kun, sin duda, me esforzaré, demostraré que puedo llegar a ser como el inventor de la luz, de veras, decía Mei recuperando su chispa. Así se habla, esa es la Mei que conozco, ve con los demás, debes reunirte con tus compañeros, decía Kensei para empezar a retirarse. Sí, pero antes, decía Mei que sin esperarlo, le da un beso en la mejilla a Kensei, tomándolo por sorpresa. Primero la hija de los Yaoyorozu besando su mejilla y ahora la loca de los inventos. Mei, eso fue, decía Kensei pasmado por ese gesto. Jeje, ¿tú qué crees? Decía Mei guiñándole un ojo y se retira del lugar. Kensei quedó anonadado por eso, pero escucha como la gente empieza a reír. La razón, él también era transmitido en la pantalla de la UA, toda la escena. Me atraparte en esto, decía Kensei avergonzado y se retirar de ahí. Ajajaja, reía Kanzo fuertemente cayéndose al suelo, puesto que en parte él tuvo algo de culpa en eso. Pero las demás chicas de Kensei, iba a hablar con esa chica Mei, ya que por algo de ese gesto suyo. Creo que se enojaron, comentaría Kanzo a sus novias. No me digas, decía Riko por ver a las parejas de Kensei. Y después de esa escena, sugiero para llegar a los 3 finalistas. La última batalla fue Kendo contra Todoroki, al final, Kendo demostró que era bueno esquivando con las artes marciales, pero todo terminó al ella ser congelada de los pies hasta el torso, con Todoroki ganando la batalla. De esa forma, pasamos a la entrega de premios, que como fue anteriormente, All Might sería el encargado. Todoroki primer lugar, segunda Kendo y al final Tokoyami, ya que Liga se retiró antes por alguna razón. Ahora, decía Kanzo serio a Kensei del momento. En 3, 2, 1, decía Kensei ya que All Might y demás espectadores del estadio estaba por decirle unas palabras de despedida. Sonido de estática en la pantalla. Eso descolocó a la mayoría a punto de decir la frase. Mick. ¿Qué pasa? ¿Tocaste algún botón? Preguntaría a Aizawa de lo que pasaba con la tele. No, estoy tratando de repararlo, pero, creo que la hackearon, decía Present Mick al no poder tomar el control de la pantalla. Tanto los almirantes como héroes y espectadores, bien a como de la pantalla, la estática mostraría una zona, un cuarto oscuro con, una especie de muñeco blanco aterrador, ojos negros de pupilas rojas, moverse y mirar la cámara.
hola mundo, y país de Japón, junto con todos los aspirantes a héroes, saludaría el muñeco con una voz tétrica. En eso el muñeco desaparece y en cambio, aparecen dos personajes nuevos, uno, el cual se basaba en una especie de Jack proyecto del juego LOL, y el otro, un traje similar a la armadura de Doom Slayer. Sabemos que no nos conocen a ambos, decía aquel vestido como Jax. Pero nosotros, sí conocemos a ustedes, decía aquel con el traje del Doom Slayer. No nos hemos presentado aún, ustedes me conocen como aquel vigilante que ayudó contra los villanos del ataque de la OSJ, soy Hex, decía ese sujeto con el nombre de Hex. Yo soy Shogun X, el maestro de armas, decía el sujeto llamado Shogun X. Y estamos aquí para que todo el mundo, vean lo que han ignorado y ocultado ante la presencia de todos, que mejor que usar el festival deportivo a nivel mundial para ello, decía Shogun X. Nadie entendía lo que pasaba, y otros como algunos héroes se ponían nerviosos por algo. No tomaremos mucho esto, solo tengo una duda a todos, ¿sabían la duda que existe el dicho, el lobo con piel de cordero? Preguntaría Shogun de la nada. Tal como dice, a pesar que poseen trajes de héroes, por dentro, son los peores villanos que podrían aprovecharse de ustedes, después de todos, los ven como herramientas, armas, marionetas que solo obedecen sin saber las consecuencias, decía Hex a la multitud. ¿Quieren una pista? Fácil, es el único de los héroes capaz de moldear fuego, hablamos del mismísimo Endeavor, el peor villano de todos, decía Shogun X. Dejando a toda la mayoría en shock. Así es, según ustedes, Endeavor tiene 3 hijos, eso es falso, tuvo otro hijo, un primogénito de nombre, Touya Todoroki, él murió por su Kosei de fuego azul, ya que él nació con un cuerpo que solo resiste al frío y cuando murió, Endeavor no le dio importancia y borró su registro, básicamente borró su existencia, decía Hex al público. Al oír eso, los presentes mostraran rostros de horror, shock y algo de ira, ¿qué clase de monstruo podría tratar así a sus hijos? ¿Quieren pruebas? Bien, aquí las tienen, decía Shogun X, reproduciendo vídeos del héroe número 2, hackeados de su finca, vídeos cortados del pasado, la vida de Shoto, Touya siendo ignorado, el mismo Endeavor diciéndole fallos a sus hijos, todo. También de vídeos actuales, de cómo trata a Shoto como su instrumento de superar a Olmig, gracias a unos mini robots espías, en forma de insecto. Y eso dejó más que choqueados por lo que acaba de ver. Cosa que la clase 1A, vería con sorpresa y verían a su compañero de ver si era cierto. Todoroki-san, es por eso que no usabas tu fuego, decía Kaminari choqueado de los demás. Pero no dijo nada y solo agachó la cabeza, dando su confirmación. Él no mentía, Endeavor sí es, decía Izuku con Uraraka sentados viendo la escena. Uraraka tenía la boca tapada del horror, al ver la vida de su compañero y familia. ¿Qué clase de porquería es esa? ¿Es todo cierto? Gritaría Garb levantándose de su asiento, indignado de cómo un padre puede tratar así a sus hijos. Y no solo eso, se vio la escena en que Rei Todoroki, la esposa de Endeavor Yadre de Shoto, había enloquecido y fue llevada y dejada en un hospital psiquiátrico para que no manchara su reputación. Cosa que eso aviva las llamas del odio hacia el héroe del fuego. Además de ello, no solo él, sino que la misma agencia de héroes en secreto, hacía negocios turbulentos con criminales, para darle trabajos a los héroes, por ser, sabían que liberan algunos reos del Tartaros para causar destrozos, eso y el único motivo para dar la imagen buena de los héroes, y desprestigiar a quienes hacen justicia, decía Shogun X. Un ejemplo, es el villano muscular, aquel que asesinó a los Waterhouse, la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, fueron los verdaderos responsables de sus muertes, pero una heroína, sabía de la corrupción de esos bastardos, esta heroína, estaba por exponernos, pero esos monstruos, la inculcaron y fue encerrada en el Tártaro, para enterrar la verdad, decía Hex al público. Y todos los documentos secretos fueron mostrados, a todo el mundo de la realidad de la agencia. Quienes ahora todos sus miembros temblaban del miedo y shock al verse expuestos. Y además de la heroína que quería exponerlos, Aiz mostró a esa heroína, Lady Nagant, la heroína francotiradora, era una víctima y no una asesina descarriada. Los héroes como Olmig, vieron la verdad de las acciones de Lady Nagant y ahora, tenían que resolver esto. Nagant, fue inocente todo el tiempo, ellos fueron engañados y pasó años encerrada de forma injusta, ahora el arrepentimiento en ellos se hacía notar.
No puede ser, Nagant-senpai, decía el héroe Sniper, ya que ella era su predecesor en los tiros y ahora se entera que fue inocente todo ese tiempo. ¿Qué hemos hecho? Decía la heroína dragón Ryuki tomándose la cabeza y rostro, la total vergüenza y culpa la carcomía. Aún no termina, aparte, sabemos de la expulsión de un alumno de la UA, Katsuki Bakugou, decía Hex serio. Pero no saben toda la verdad, él es el peor villano Gullin que la UA aceptó sin ver sus registros, el golpeador y enemigo número 1 de los Kirkles, encubierto por escuelas y kindergarten, pensando que sería un héroe, pero no, terminó fuera, expulsado, decía Shogun X. Y este caso de acoso a los Kirkles, se está repitiendo en diferentes escuelas, pero ellos no son los únicos que sufren, decía Hex mostrando vídeos de escuelas secundaria y menores que golpeaba y menospreciaban a los Kirkles, personas con Kosei mutante y también de Kosei inútil. Si antes estaban choqueados, ahora estaban horrorizados y enojados, como mierda dejaban pasar esto por algo. En eso, Endeavor estaba sudando de los nervios, nunca creía que fuera expuesto y culpaba a esos dos vigilantes. Esos bastardos, metiéndose en lo que no les llaman, me las pagarán, decía Endeavor a punto de irse. Pero al intentar irse. Es más. Sonó un grito tras de él, que de un fuerte golpe, es disparado hacia la arena de combate, a la vista de todos los presentes. Y ahí verán todos, Endeavor justamente donde lo quería ver. Ark, ¿qué mierda te pasa, Olmig? Gritaría Endeavor al atacarlo. Endeavor. Rugió la voz furiosa de nadie más ni menos que Olmig, enfurecido de lo que acababa de ver. ¿Acaso tienes idea de lo que has hecho, miserable idiota? Dijo la voz del héroe Gran Orca tras de él. Has traído la deshonra y hecho el peor crimen jamás visto ante la sociedad de héroes, decía Ryuki enojada. En eso, los pies de Endeavor se congelaron, siendo que fue uno de los almirantes que lo congeló. Este hielo, pensó Endeavor viendo quién lo lanzó. Vaya, sin duda que eres basura, Endeavor. No creí que fueras esa clase de persona, decía uno de los almirantes que lo veía con desprecio, siendo el mismo Aokoji. Parece que el Tartaros no es buena idea de encerrarte ahí, decía el mono amarillo Kizaru con los demás. Ustedes no tienen derecho, no deberían estar aquí en primer lugar, decía Endeavor. Oh, yo creo que sí, decía la voz de Kanzo apareciendo detrás de ellos, con una sonrisa maléfica. ¿De dónde apareció este mocoso? Decía Denabou. Bueno, no es por metiche, pero ¿por qué no le dices a estos amables caballeros lo que dijiste después de hablar con Olmig? Decía Kanzo. Con una grabadora en mano, poniendo play. Ahí la voz de Endeavor resonaría, grabada después de la discusión de ambos héroes. Una vez que Shoto desbloquee su poder, lo entrenaré hasta para ser la élite más allá de esos malditos almirantes, primero de ese payaso del mono amarillo Kizaru, tan inútil eres que el trabajo te parece una molestia. La justicia exige acción, no que vayas de pinta de una especie de pelele con traje amarillo y gafas que lo hacen ver ridículo, parece que va con tendencia al hash, ¿de qué le sirve ser rápido si apenas reacciona a simples palabras? Se burlaría Endeavor. Kizaru cambiaría su expresión tranquila a una seria y mortífera al oír esas palabras. Y ese payaso con el mismo poder de Rei, Aokiji, ese es otro bufón que fue ascendido a almirante solo porque no habían más vacantes. Tu justicia no es más que una justificación para la mediocridad. El mundo necesita una llama que queme la maldad, no un hielo que la enfríe para que el problema regrese después. ¿Y quien anda en bicicleta sobre el océano? ¿Acaso reparte periódicos a los peces? Se burla Endeavor. Dejando que la ira de los almirantes aumente más. Y ahora, esa copia barata de mí, ese maldito de Sakazuki Akainu, tan gritón y enojón con su justicia no es más que una basura y es solo un perro con cara de rabioso, por ello obedece al gobierno mundial, ya que es un simple perro con correa, por eso perro rojo, decía Endeavor ahora burlándose de Akainu. Dejando que el mencionado, le salga a la de su brazo derecho. Y se pone mejor, decía Kanzo ahora faltando los de. ¿Y ese vejete, Garp, te haces llamar el héroe de la marina? Más bien eres la vergüenza de la marina. Dejaste que tus nietos se volvieran piratas y la vergüenza es que no te importó. Si algún día llego a ver a ese tal Monkey de Luffy, lo calcinara hasta ver su cuerpo de goma hecho líquido, jeje, y quizás arrestar a ese tal puño de fuego me haría ganar más fama, decía Endeavor.
y el tal Sengoku, diciendo ser el líder de la marina con el poder de Buda, es solo otro idiota que el gobierno le lava el cerebro, no cabe duda que es más incompetente que el mismo Garp. Ahí fue la gota que derramó el vaso. Todo suyo, decía All Might abriendo paso junto con los demás héroes a Endeavor, quien ahora sí temía por su vida. Chicos, hagamos que este bastardo entienda que con la marina nunca se debe meter, decía Garp serio, tronando sus puños. Repíteme eso que me parezco a un vagabundo que escucha solo jazz, decía Kizaru haciendo brillar su dedo. Si Endeavor, reparto periódicos, y la primera plana será el ex héroe del fuego mutilado en vivo, decía Aokiji sacando más hielo. Veamos si tu fuego te salva de mi lava, decía Akainu encendiendo su lava. Y ahí, Endeavor fue sin dudas apalizado, todo mientras los de las gradas gritaban de apoyo a que castigasen a ese farsante. Y la transmisión aún seguía. Con todo ahora resuelto, ustedes van a tener que mantener alineados a esos falsos héroes, o si no, nosotros lo haremos y créeme, no tendremos piedad, decía Hex. Cambio y fuera, decía Shogun cortando en eso la videollamada hackeada. Bien, tenemos mucho que hacer, y sobre Endeavor, tiene todo el derecho de encerrarlo en Impel Down, decía All Might a Garp. Ya que Endeavor era una masa de carne, congelada, quemada y despedazada, apenas con vida. Eso sin duda se hará, bien. Llévense a este bastardo al barco, hay una celda en el nivel 6 con su nombre, anuncia Garp. Kanzo desde el suelo, alza el pulgar a 15, todo listo. Y desde ese día, Japón iba a tener lo que sería, una remodelación, a gran escala. Primero, se hizo el juicio del héroe número 2, que después de la paliza de los almirantes, apenas si pudo testificar debido a las heridas, sentenciado a cadena perpetua en Impel Down, la prisión del mar, sin posibilidad de salir, de paso, eliminando sus registros como héroe y catalogando como el peor villano de todos. La Comisión de Seguridad Pública de Héroes, no fue la excepción. Todo y cada uno, fueron arrestados, y rebuscados en sus archivos y sí, había cosas turbias que estuvo involucrados. El registro de Lady Nagant sería limpiado y sus crímenes retirados, de esa forma, pronto quedaría en libertad. La desconfianza de los héroes falsos, estaban en aumento, de entre ellos, están los primeros, Kamui Watts, desde ARMS, y Mount Lady, por el programa de televisión que se vio hace unas semanas. Y después de una investigación, y que alguien, anónimamente publicase el vídeo de ellos, contra el villano de Fango, gracias a una cámara de una tienda con el ángulo perfecto para grabar todo, los tres fueron expuestos. Haciendo que revoque sus licencias y que si quería recuperarlas, debía de ser evaluados nuevamente, para si quería demostrar que son héroes y si no, dejar esa profesión y tomar otro camino. Actualidad. Y según X junto a Hex, se posicionan como los vigilantes número 1 que expusieron la verdad oculta de los héroes a nivel mundial, somos leyendas, decía Kanzo leyendo el periódico de los 2 días después del festival. Así es, no creí que la escala fuera mayor, decía Kensei. Bien, basta de atrasos, vamos, hoy se supone que dejan libre a Lady Nagant, y como sé que es tu waifu, decía Kanzo con sonrisa traviesa. Vamos de una vez, de seguro no tendrá un hogar al salir de prisión, decía Kensei. Ya que consiguieron una camioneta, parecido al de Luis, amigo de Scotland de la película Ant-Man. Pero Kanzo conduce. Bien, próxima parada el Tartarus, decía Kanzo pisando el acelerador, de esa forma el coche arranca. Dime, ¿qué crees que estén haciendo nuestras parejas en estos momentos? Preguntaría Kanzo doblando una esquina. Lo más seguro, es que están haciendo sus actividades en el gimnasio, eso también aplica a ti, al tener chicas supers, decía Kensei. Lo dije una vez, las fitness son sexys, decía Kanzo con gafas de sol. Y Eri está aprendiendo de cada una, ahora que están con sus madres, decía Kensei ya que dejaron al cuidado de las waifus de Kanzo. Así se cambia de escena, en el gimnasio, donde como nueva miembro, estaría Mina, entrenando con un traje deportivo como Alex, sudando de paso al ver que Alex, Jae, Rico, tenían six-pack. 30, bien Mina, ¿completaste el set? Decía Gamo monitoreando el entrenamiento de la piel rosada. Sí, fue duro, pero eficiente para que pueda ser una gran heroína y no como una farsa, como esos héroes falsos. Decía Mina ya que vio las noticias sobre los héroes falsos que fueron expuestos.
Bien, ¿por qué vas a pasar de este vientre plano decía Yae sobando el estómago expuesto de Mina. a esto? Decía Yae mostrando six-pack al igual que las otras. Cosa que sería visto por una tierna Eri que estaba al cuidado de cada una. Mami cena, ¿qué son esas cosas? Preguntaría Eri siendo medida por su madre más fuerte. Oh, mi niña, estos son musculaturas six-packs. Si entrenas, tendrás este físico como nosotras. Decía Rico con una sonrisa a su pequeña. Por eso esos raros bultos en el estómago. Decía la pequeña inocentemente. Todavía eres aún pequeña, una linda bebé, crece un poco más y nosotras te entrenaremos, ¿te parece bien? Preguntaría Rico a su hija querida. Sí, mami, sí. Decía Eri divertida. Vamos, Mina, vamos, 2 sets más. Decía Gamo motivando a una pelirrosa de regreso a la rutina de abdominales. Ahí voy. Decía Mina entusiasmada de ejercitar con sus amigas y parejas de su amado. Volviendo con los protas. Ahora nos enfocamos en una prisión cerca del mar, más conocida como la prisión más segura de todas, el Tartarus. Bien, quedas libre, decía la voz de un guardia, y en eso, las puertas del frente mostraran que una mujer saldría de ahí. Al fin, soy libre. Decía aquella mujer, que fue inculpado, de cabello morado y mechones rosados corto, con un cuerpo de reloj de arena, siendo Kai Natsutsumi, o como todos conocen, Lady Nagant. Lamentamos los inconvenientes, le hacemos entrega de sus cosas que le pertenecían para así pueda rehacer su vida, decía el guardia mientras la pelimorada salía de ahí. Suspiro, aunque sea ya libre, creo que mis pertenencias, incluso mi casa, ya no están. Decía Kaina para empezar a caminar. Mientras salía a la carretera de la prisión, la conocida como Kaina Sutsumi solo esperaría a algún auto para hacer autostop y quizás rehacer su vida en otro lado. Pero de la nada, una especie de camioneta van, se detiene enfrente de ella. Hola, te estábamos esperando, Lady Nagant, decía Kensei saludando. Pero, ¿quién eres, y esto? Decía Kaina tomada por sorpresa. Sé que tiene muchas dudas, pero, ¿se va a subir o prefiere esperar aquí? Decía Kanzo como el piloto. Te estamos ofreciendo en subir una van para el viaje largo, decía Kensei con una sonrisa de estar cerca de su sexy MILF. Nagant aún desconcertada, sin más opciones decide confiar, por muy poco en ellos, pero solo porque no tenía más opciones. Así, se subió y se sentó en uno de los asientos. Kanzo, vayamos a casa, decía Kensei. Cosa que pisa el acelerador, y de esa forma se abandona el Tartarus. Luego de 10 minutos de viaje en puro silencio, finalmente la mujer decide hablar. Ahora, respondan algo, ¿quiénes son ustedes y para qué me ofrecieron venir con ustedes? Preguntaría Kaina para saber de ser invitada. Bueno, esa es una buena pregunta, y además de finalmente saberse toda la verdad de la comisión, decidimos en venir a buscarla por consejo de mi colega, decía Kanzo al volante. Así es y me alegro de hacerlo, por cierto, soy Kensei Kurono, y soy Kirkles, se presentaría Kensei con amabilidad a la ex heroína. Kanzo, igualmente Kirkles y con prótesis avanzada, decía Kanzo. Ya veo, en ese caso un gusto, soy, decía Kaina sin terminar. Kaina Sutsumi, Lady Nagant, la heroína culpada injustamente, lo sabemos, decía Kanzo conduciendo. Oh, parece que mi presentación no es necesaria, pero díganme, ¿por qué decidieron en venir por mí? Decía Kaina curiosa. Es porque queremos que nos ayude en una cosa, o dos, ya que hay una casa que es muy importante y debe ser cuidada, decía Kensei ya que hablaba de aquella casa con el portal del Isekai. Y como sabemos de ti, no tienes casa, por eso, te ofrecemos una, en la cual no tienes que alquilar un apartamento, es sencilla, pero cómoda, lo digo por experiencia, explica Kensei. Bueno, no tengo opciones y eso de mi casa es verdad, los escucho, decía Kaina entrando en confianza. Bueno, puedes verla tú misma, porque ya llegamos, decía Kensei ya que habían llegado a su hogar dulce hogar. Cuando Kanzo se estacionó, todos bajaron y Kaina vería esa pequeña casa, sin duda que era sencilla, pero es mejor que nada. ¿Aquí es donde viven? Preguntaría Kaina algo, desconcertada.
Oh no, esta casa no es nuestra, lo era, el terreno es nuestro y nuestras casas están ahí, decía Kanzo apuntando a dos enormes casas como vecinos, dejando esta casa de paso para las visitas y claro, el secreto. Aparte, ¿cómo vas a vivir aquí? Hay cosas que debes de saber, así que, entremos y te enseñamos los lugares que vas a recorrer, decía Kensei para entrar a la casa y mostrar los lugares dentro. Kaina accede, tomando su bolso con las cosas que le quedaban, siguiendo a ambos. Vería la casa por dentro, el patio, la sala, el comedor, los cuartos, y el último lugar, el baño. Bien Kaina, ahora que estamos aquí, quiero que veas esto, decía Kensei presionando un muro y se ve que se gira, para mostrar un pasadizo secreto, para curiosidad de la ex heroína. ¿Y eso? ¿Dónde lleva? Decía Kaina desconcertada. Simple, a un lugar mágico, decía Kanzo haciendo señas de comillas. A lo que entraron y para sorpresa de Kaina, vería cosas antiguas, como máscaras, armas que podría valer mucho por su antigüedad, pero lo que más le llamó su atención, era una puerta con dibujos, un buen arte si podría decirlo. A lo que ambos abren esa puerta y cuando entran, estaría en otro cuarto desconocido. Y en eso, saldrían de una cabaña, siendo el Isekai. ¿Qué? Sería el fuerte ruido del grito de Kaina, de paso, viendo con sus ojos algo irreal siendo una especie de enorme prado, árboles, jardín, era, como una cábala donde estaban ahora. ¿Pero qué lugar? Preguntaría Kaina al saber que era esta zona. Kaina, es el mundo Isekai, una especie de universo paralelo conectado a esta casa, y que solo se accede y sale por esa puerta, decía Kanzo. Y como es un Isekai, aquí existe la magia, y monstruos que tendrías que matar para sobrevivir, y claro de mencionar de reinos desconocidos, decía Kensei. Esto es, diablos ni siquiera sé qué decir. Decía Kaina viendo algo que le parecía irreal. Una cosa Kaina, hubo otras personas que compraron esta casa, y que desaparecieron de forma desconocida, bueno este es el resultado y sobre esas personas, decía Kensei apuntando a un solo lugar. Kaina vería aquella zona donde apunta Kensei y se ve unas tumbas improvisadas, dado a entender que les pasó en realidad. Ya veo, y eso fue por... decía Kaina sin terminar. Ya que de la nada, destruyendo árboles de paso, emergió un enorme y aterrador, oso de 2 cabezas, bestia de rango B. Por eso, decía Kanzo sacando su hacha de un sello de manos. Y por cierto, no somos precisamente normales, decía Kensei haciendo que active un botón. De eso, surgen 2 trajes, que sería reconocido por la francotiradora. Dejando con la boca abierta de ver aquellos trajes que sin duda fue polémico en todo Japón. Y ambos ya estaban vestidos con sus trajes de vigilantes y nuevos modelos. Groor, rugió Elso enviando un zarpazo. Clank, Kanzo lo recibe y bloquea con su prótesis. Estas cosas a mi nivel son basura, decía Kanzo, prendiendo su hacha en fuego, la lanza contra una pata de la bestia, cortando y calcinando su hombro. La bestia rugió de dolor retrocediendo. Y una de sus cabezas, fue explotada, debido a una escopeta recortada de doble barril y modificada, siendo Kensei con su traje pretor. Una cabeza menos, la otra cabeza es tuya, decía Kensei a su compañero. Kanzo accede, en eso, de un pergamino de su cinturón, lo lanza, y de este, emerge el títere Haunter, quien apunta una flecha con papel bomba que al dispararla se clava en la frente del oso, que en segundos explota en pedazos. Última, decía Anzo, mientras el cuerpo del oso de 2 cabezas, caía al suelo, muerto a disparos. Y su cuerpo sería procesado como un videojuego. ¿Y bien Kaina, qué te parece? Preguntaría Kensei con su traje parecido al Dome Slayer. Y claramente solo tuvo una respuesta. Creo que deberé de practicar mucho aquí, este lugar podría gustarme, decía Kaina accediendo. Pero antes, respondan algo, ¿ustedes son Shogun X y Hex? ¿Los mismos que exponiendo todos esos hijos de perra? Preguntaría Kaina ya que ella vio las noticias y sobre el festival deportivo con la intromisión de ese dúo. Sorpresa, sorpresa, no lo escondemos, sí, así es, decía Kanzo y Kensei, o más bien Hex y Shogun X. Cosa que Kaina no esperaba que esos jóvenes, fueran aquellos vigilantes.
Kaina, en este mundo, somos por así decir, mercenarios, aquí el oro y plata son el dieron aquí, a diferencia de nuestros mundo, podemos ser nosotros mismos y también, de molestar a ladrones y esclavistas que hacen negocios sucios, decía Kensei. Y aquí no hay regla de no matar villanos, así que, ¿por qué no te desestresas?, decía Kanzo. Por eso, te pedimos, que sea parte de nuestro grupo, los Slayers, y este, es nuestro símbolo, decía Kensei mostrando el símbolo rojo de su grupo de mercenarios. Pero al ver dicho símbolo, Kaina, por alguna razón, sintió escalofríos al ver dicho símbolo, sin saber el por qué. Está bien, me adentro, entonces, ¿dónde empezamos?, decía Kaina deseando desestresarse después de años de encierro. Bien, primero, necesitas un nuevo traje de combate, ya que apuesto que no te devolvieron tu traje de heroína, decía Kensei a Kaina. Kensei, ¿sabes qué hacer?, decía Kanzo de brazos cruzados. A lo que asiente y del costado de la cabaña, está uno equipo de soporte, donde fabrican sus armas y equipos. A lo que por suerte, agregó una profesión, siendo herrería. Fabricando un traje adecuado para Kaina, y ajustado unos cuantos pasos, Kaina tendría un nuevo traje. Wow, esto es mi estilo, decía Kaina admirando su nuevo traje, casco incluido y una comodidad para poder usar su Kosei de rifle. Bien Kaina, escucha bien, puedes usar nuevamente tu alias y llámanos por nuestros nombres de mercenario, decía Kensei a la ex heroína. Bien, si es así, llámenme solo Black Reaper, cambiando por todo mi ex alias Lady Nagant, decía Kaina llamándose ahora Black Reaper a sus nuevos colegas. En ese caso, será un placer trabajar con usted, Reaper, decía Kensei. Bien, vamos equipo, que el mal no se esconde en este Isekai, decía Shogun X. A lo que Kensei, siendo Hex, se equipa con sus armas en su dimensión de bolsillo y además, tendría un escudo de paso, con lo que sería, cuchillas en el filo, asemejan una motosierra en el escudo. Y fueron al bosque, matando monstruos en el camino. Primer enemigo, jabalí colmillos de trueno, monstruo de rango con la capacidad de generar y disparar electricidad de sus colmillos. Cosa que Reaper se encargaría de él, un ataque preciso de disparo con su brazo francotirador, atravesando su cráneo. Así fue la trayectoria de pasar por caminos llena de monstruos. Eso mientras Kanzo y Kensei tenían planeado presentar a Kaina con las conejas guerreras. Y cuando fueron a aquella aldea, las conejitas guerreras, los recibieron en su aldea, al ver a sus héroes regresar, presentando a Kaina y de paso, conocer a Tiule, la reina de la tribu. Tiule supo después la historia de Kaina, y como ahora en su nueva vida, volvería a ser una heroína en este mundo, formando parte del dúo que ahora es trío. En eso, Hex le pide a la reina si podrían darle un mapa para explorar a ciertos lugares. Y así su minimapa se completaría. Así se ve momentos después a los tres, ya fuera de la tribu siguiendo el mapa. ¿A dónde nos dirigimos por este camino Hex?, preguntaría Shogun X, este primero guiando con el mapa. Según aquí, vamos a la ciudad de Diento, decía Hex viendo el mapa. Ok, por lo que sé un poco, en todo pueblo debe haber gremios con tableros de recompensa, revisar ahí no sería malo, decía Reaper. De ser así, iremos a registrarnos como nuevos aventureros, así podríamos hacer las misiones, sugeriría Hex. De esa forma, mientras iban cazando y luchando contra goblins de camino y bestias de rangos altos, a mediodía llegarían a dicho lugar. Y al verlo en un lugar alto, vería la ciudad de Diento, sin duda que eres fascinante en ir lugares no explorados. ¿Este pueblo tiene algún nombre?, preguntaría Kaina viendo la zona. Es Diento, empecemos por esa ciudad, decía Hex para ir a la entrada. Así, caminaron para llegar a la ciudad de Diento, y verían sus estructuras, y gente con comerciantes que vendían comida y otras cosas. Es todo rústico, admite Shogun X mientras seguía su camino. ¿Tienes la zona donde podemos buscar al gremio?, preguntaría Kaina viendo los alrededores. En eso, Hex se acerca y le pregunta. Hola señor, somos nuevos en este lugar, ¿dónde queda el gremio de aventureros?, preguntaría Hex al habitante de Diento. Oh, deben seguir derecho y doblar a la derecha, solamente, hay un letrero que dicta el gremio, decía aquella mujer, una anciana. Gracias, se lo agradezco, decía Hex y fue a avisar a sus demás compañeros de dónde puede encontrar.
Mientras los tres siguen caminando, de la nada, un sensor se activa en la cabeza de Shogun X, parando en seco. Shogun, Preguntaría Reaper al ver que se detuvo. Parece que mi negocio de venta de órganos tendrá nueva mercancía, decía Shogun peligrosamente doblando el camino. Ya veo, andando, decía Hex preparado para la acción. Cosa que Shogun fue a caminar en cierta dirección, junto a Hex y Reaper. En eso, la escena cambiaría a restos de madera y manzanas, siendo aplastadas, lo que parecía ser un cartito de manzanas siendo destrozado por causa de 3 personas bastardas, uno, sometiendo a solo una niña con coletas quien lloraba. Por favor basta, son mis manzanas, mi negocio. Lloraba aquella niña impotente en esos momentos. ¿Y eso qué importa, mocosa?, reía uno de los maleantes mientras los demás seguían, sin nadie poder hacer nada. Sonido de pistola cargada. Suéltala, susurró una voz gélida del de cara más fea, viéndose una boquilla de pistola tras la nuca. Cosa que el sujeto queda paralizado con un escalofrío, y los 2 restantes paran de pisar las manzanas y el carrito. También la niña, llorando, ve quién llegó. Saben, he visto a hombres pendejos y penosos como ustedes, porque ser más hijo de perra sí. Decía Shogun X, quien con pistola en mano amenazaba al sujeto, acercando más la boquilla a la nuca. Suéltala, o riego tus secos aquí mismo, ¿eso quieres?, repitió Shogun X en amenaza, a punto de disparar. Y si eso no te convence, esto lo hará, decía Hex sacando su escopeta de doble barril. Cosa que el sujeto, aterrado, suelta a la niña, quien inmediatamente sale corriendo. tranquila, estamos aquí, esos bastardos pagarán, decía Reaper calmando a la infante. ¿Y ustedes qué ven, Cobardes que no hicieron nada, decía Hex despotricando. Oigan cómo se atreven, ¿acaso saben?, decía el primero. Corte. En una escena gore, Shogun X de un cuchillazo de dedo decapitaría al bandido líder, viendo con horror ambos restantes esa escena. Hermano / jefe. Gritaría al hermano y el subordinado de los bandidos. Así la cabeza cercenada, cae ante ambos sujetos quienes con horror la tomaron. Ups, se me resbaló de la mano, jajaja, qué curioso, destruyen la Carlota de una niña y su jefe paga a la cabeza, jaja, reía Shogun X, recibiendo miradas de odio de los bandidos. Maldito / bastardo. Exclama ambos. Y bien, cobardes, ¿qué nos van a decir?, preguntaría Hex mirando a los civiles. En eso Shogun X se acerca a un hombre, y le da un puñetazo, rompiéndole la nariz y mandándolo a la pared. ¿Alguien quiere intervenir? Vamos, muestran ovarios o cojones, o son solo penosos hijos de perra, vamos reaccione, decía Shogun X a todos. En eso, Hex dispara al aire y ahí, los que rodeaban y no decían nada, se largaron de ahí. Bien, ¿en qué estábamos?, decía Shogun X viendo el carrito y manzanas. Díganme, ¿tienen alguna enfermedad o problemas de órganos?, preguntaría Shogun a ambos bandidos sacando un bisturí de la nada. ¿Qué quieres decir, maldito enfermo?, decía otro de los bandidos. no crean que se escaparán, deben pagar por las manzanas y el carrito de esta niña, decía Reaper con odio apuntando a ambos, mientras la infante solo lloraba y se aferraba a la pierna de Kensei. Divierte Shogun, son tuyos, decía Hex dando el aviso. Cosa que Shogun X toma a ambos bandidos del pescuezo, cosa que de la nada gritan desesperados y del pánico. No veas esto, chiquita, esto se va a poner feo, decía Hex poniendo su mano en los ojos de esa niña. En eso Kaina le tapa los oídos a la pequeña, escuchando lo siguiente. Para por favor, lloraba el bandido 2, llenando la ciudad de gritos. Ya que los gritos seguían, hasta que dejaron de sonar, dado a entender que todo ha terminado. Y del callejón, saldría Shogun X. Me darán una fortuna por ellos, decía Kanzo. Bien, vamos a cobrar la recompensa, decía Hex. Espera, no podemos irnos así, decía Kanzo viendo el carrito, cosa que sin más usa su hacha para cortar un árbol de la ciudad. Viéndose a primera fila el proceso carpintero, tallar, pulir madera en segundos. Wow, ver eso es relajante, Admite Kaina del trabajo de madera. Sí, Shogun es el mejor carpintero que se conoce, decía Hex. Así se ve como una nueva carreta fue construida, y así, usando hilos mágicos las manzanas serían bien colocadas.
Ahora vamos, decía Shogun quien llevaría el carrito. Puedes acompañarnos, y no te preocupes, te vamos a ayudar, Decía Reaper a la niña. Así se ve momentos después a la infante acompañada de los tres. De verdad, muchas gracias por aparecer a tiempo, señores. Esos tipos de antes querían aplastar mi negocio y eso que no tengo nada. Agradecía a la pequeña llorando de paso por el susto, donde casi pierde fe en la humanidad. En eso, Hex saca en secreto unas monedas de oro y se las daría a la niña. Ten, me llevaré unas cuantas manzanas, decía Hex acariciando a la niña. ¿En serio? Sí, mi primera venta. Celebró la pequeña viendo su primera paga. Y vería que eran monedas de oro. Veo que es lo único que puedes hacer, Decía Kaina viendo a la niña. Sí, es que es mi única forma de ganar dinero por mi estado. Por cierto, me llamo Maya, y soy huérfana. Decía la Night triste en lo último. Soy Hex, también soy huérfano, decía Hex presentándose. Black Reaper y el Shogun X. Se presenta Black. Un gusto. Decía Maya en una reverencia. Maya, puede que nos volvamos a ver y cuando eso suceda, voy a necesitar muchas manzanas para los viajes, decía Hex. No, Hex, no funcionará, esta niña no puede quedarse aquí, en un lugar donde la humanidad es un asco. Decía Reaper de esa mala idea. Es cierto, dime Maya, ¿quieres venir con nosotros? Preguntaría Hex ofreciendo en ir con ellos. ¿Quieren que vaya con ustedes? Preguntaría Maya sorprendida. Claro, puedes venir y vivir una vida mejor. Ofrecía Kaina. Yo. Decía Maya estando en conflicto. Pero un abrazo de Hex la calma. Sé lo que es ser rechazado y pisoteado por las personas y no tener un hogar, por eso, quiero darte una mejor vida del que nunca tuve, decía Hex ya que no quería que Maya sufriera como él sufrió en el pasado. Pero, Poi puede venir conmigo, ¿verdad? Es mi amigo. Pediría Maya en susurro. Claro que sí, pero, ¿dónde está? Decía Kaina. En eso, las manzanas se moverían y ambos ven como una especie de masita rosa saltaría a los brazos de Maya. Poi, qué bueno que estás bien, jeje. Decía Maya feliz abrazando al cosito rosa. Lindo amiguito que tienes, decía Hex. Entonces acepto ir con ustedes. Decía Maya junto a Poi. Bien, en ese caso, vayámonos de este pueblo, no vale la pena, ahora, ¿Y Shogun? Preguntaría Reaper al no verlo. Y al buscarlo verían que estaba golpeando a una persona a puño limpio, deformándole la cara. Para que la próxima no veas pervertidamente a una niña. Rugía Shogun destrozando la cara a esta persona. Vamos al gremio de aventureros, luego iremos a hacer misiones y después, ir a otro pueblo, ¿les parece bien? Decía Hex. Cosa que lo harían, pero Shogun fue llevado a rastras ya que dejó atrás el cadáver de dicho hombre. Luego de eso, se inscribieron en el gremio random sin problemas, con sus nombres, pero, al parecer eran de rango hierro. Todo necesita un inicio decía Shogun X con su tarjeta de presentación. Así parece, así que, vamos por la misión de matar goblins, decía Hex apuntando a esas misiones de acabar duendes ya que ese eran los trabajos de rango hierro. Cosa que a esa forma irían, Black Reaper demostrando en una guarida de goblins el arte del disparo a la cabeza, matando a 4 goblins a balazos. Shogun X usando 3 títeres de pelea, Aunter cubriendo los tiros, Sasaki Kojiro, marioneta espadachín con Nodachi y katana, cuerpo a cuerpo, explotando y decapitando enemigos, finalmente Sakata no Kintoki, con su hacha, despedazando a los más fuertes. Y Shogun X controlándolos con una mano y con la otra usando magia para erradicar a más goblins. Por otro lado, Hex usa su fuerza, junto a su escudo y al abalanzarse con el escudo, los goblins explotan por la fuerza ejercida, ya que la armadura y el escudo, están hechas de vibranium y las cuchillas del escudo motosierra, son de adamantium. Luego de esa misión, volverían al gremio donde Maya los esperaba con su mascota, fue corto el tiempo, 10 minutos y completada la misión. Y claro, obtuvimos algo de oro por la recompensa de exterminar goblins. Bien, tenemos algo de dinero, ¿qué tal ir por comida? Preguntaría Hex a su grupo. Sí, tengo hambre. Decía Maya. Jeje, claro pequeña, comerás muy bien con la paga, decía Shogun X.
Luego de comer en un restaurante, un buffet, y comerse un trozo de pollo enorme con papas, los protas, y la pequeña Maya seguirán su camino. Pero al caminar, en uno de esos callejones, se ve a unos 3 sujetos, acorralado a una chica, que se ve apenas, debido a su capa que cubría casi su cuerpo. Parece que hay más problemas, Comentaría Black Reaper en tono serio. Shogun, Reaper, esta vez es mi turno, decía Hex avisando a sus compañeros. Todo tuyo, decía Shogun dando un paso atrás, con Reaper protegiendo a la niña. Así, fue a caminar escuchando lo que decía esos tipos. Oye, ¿no te gustaría venir con nosotros? Te vas a divertir mucho, decía uno de los acosadores viendo el cuerpo voluptuoso de aquella chica. Así es, sabemos que usas esa capucha y capa para que nadie note tu cuerpo, así que, ¿por qué no te la quitas? Preguntaría otro sujeto de forma lasciva. Sí, nena, no te cubras y déjate ver, decía el tercero a punto de quitarle la capucha. ¿Y por qué no se largan de aquí? ¿Malditos errores de nacimiento? Preguntaría Hex a esos 3 imbéciles. ¿Ah? ¿Quién te metió a esto, bastardo? Decía uno de los sujetos molesto. Tienes hasta 3 para no meterte en lo que no te importa, decía otro sacando una daga. Adelante, cuenta hasta 3, no me moveré de aquí, decía Hex cruzándose de brazos, desafiando a esos 3 inútiles. Bien, tú lo quisiste, 1, 2, y antes de terminar el sujeto, fue estrellado contra la pared de un puñetazo. ¡Puaj! ¡Ah! Exclama el sujeto totalmente ensangrentado. 3, respondió Hex. Maldito seas. Gritaron los 2 restantes lanzándose a matar. Pero en eso, Hex de una velocidad, los sujeta a ambos de sus cabezas y los estrella en el suelo, enterrándolos sus cabezas, como lo hacen las avestruces. Bastardos, ahí, se quedan, decía Hex dando una lección a esos sujetos. En eso, la chica no dijo nada, pero se impresionó. Wow, de verdad te debo unos segundos más y quizás yo misma habría hecho un baño de sangre con ellos, decía la encapuchada. De nada, supongo que necesitan un karma para estos bastardos, decía Hex mirando a la encapuchada. Pero con el soplo del viento, elevo su capucha y vería su verdadera apariencia. Una hermosa chica de cabello rosado claro, ojos amarillos, piel de porcelana y de un buen cuerpo femenino, y lo más característico, son sus orejas puntiagudas. Cosa que sorprende a Hex. Una elfa, decía Hex al ver la apariencia de aquella chica. Bien, no tengo tiempo, debo irme, por cierto, no me sigas, ¿ok? Decía aquella chica caminando rápidamente, pasando después por el grupo de los protas. ella, decía Shogun apuntando a la que recién se fue. Sí, al parecer, se cubría debido a que, es una elfa, supongo que el racismo entre razas es común, decía Hex de cómo fue acorralado esa chica elfa. Sonara descabellado, pero esa elfa oculta algo, y nada bueno, decía Shogun X. Estoy de acuerdo en eso, decía Hex de su comportamiento. Perdonen si digo algo, pero oí rumores de que en este pueblo de aquí hay supuestamente una organización de carceleros, decía Maya. ¿Organización de carceleros? Preguntaría Reaper a la niña. Carceleros o mejor dicho esclavistas, personas que atrapan razas o criaturas extrañas para venderlas al mejor postor, y estoy 90% seguro de que eso está conectado con esa chica, decía Shogun X. De ser así, vamos, ya que algo me dice que le va a pasar mal, decía Hex usando su minimapa, marcando a la elfa cuando se acercó. Así, Hex guiarla, junto a los demás, para seguir los pasos de aquella elfa. Momentos después. El rastro de esa elfa, los guió a un bosque profundo, cosa que ahora notarían algo sospechoso. No hagan ruido, estamos cerca y no queremos llamar su atención, decía Hex a los demás. Todos asienten, y Shogun X activaría su visión mejorada para ver más de lejos. Ah, como sospechaba, zona de carceleros, susurra Shogun a su colega, viendo a lo lejos una caravana, muchos sujetos y personas encadenadas, o más bien pequeñas. No son simples niñas, son niñas elfas, miren sus orejas, decía Hex en voz baja. Y al ver las orejas de esas niñas, era claro que son elfas. En eso, apareció aquella elfa, diciendo su nombre, Arian Gleinis Maple, y que iba a liberar a su gente. Y ahí uno de esos sujetos que veía con lujuria a esa elfa, y pierde su mano por tratar de tocarla.
Al principio, ella tenía las de ganar, pero ese bastardo, quien será el que es su empleador, amenazaba a la elfa que si se resistía, iba a lastimar a esas niñas elfa. Cosa que harían a Rojas y espada en el suelo y estaba frustrada y asustada al ser capturada. El otro que lo amenazó, se lamía sus labios, al ya tener un objeto de diversión. Pero, esta vez, la suerte no está de su lado. Sonido de disparo de escopeta. De repente, el sonido del disparo, resonó en el bosque y algo cayó al suelo. Decía aquel sujeto que amenazaba a la elfa guerrera. Siendo el brazo de aquel chico que sostenía la espada que apuntaba a esas niñas elfas y al ver su extremidad en el suelo, solo tuvo una reacción. Mi brazo. Mi brazo hoy. Ese era el grito de aquel chico que pensaba que ese trabajo era fácil y eso que su padre le envió pensando que nada pasaría. Tomando por sorpresa a los presentes y más por Arian. En eso, una nueva voz aparece en escena. Está decidido, mataré a cada cerdo esclavista de este mundo, hasta extinguirlos, decía Hex, con la escopeta de doble barril, humeando, dado a entender que fue él quien disparó. Maten a esos malnacidos, que no se acerquen a la mercancía, gritó aquel hijo del marqués tomándose el muñón. Pero antes de atacar, 2 flechas atraviesan los cráneos de 2 carceleros, y un disparo le vuela la cabeza a otro enorme. Black Reaper y Shogun X aparecieron. Pero Shogun X disparó con su títere a unter a las piernas del hijo de marquesa, atravesándolas del hueso. Rugió de dolor el bastardo, cayendo al suelo con sus piernas sin responder. ¿Qué esperas, Hex? Mata al resto, decía Reaper sin parar de herir a muerte a los demás carceleros quienes trataban de huir. A sus órdenes, milady, decía Hex y al estilo Doom Slayer, hizo una masacre, sangre y vísceras fue volando por todas partes, ya sea usando su escudo para hacerlos explotar al estrellarlos. O también usando su escopeta recargarse y disparaba a diestra y siniestra. Disminuyendo hasta la nada misma a los carceleros, ni uno sobrevivió. Las elfas encarceladas veían con asombro y miedo la escena, aparecieron guerreros al rescate o eran carceleros rivales. Pero en eso, Shogun X cae sobre la caravana, acercándose y pisando la pierna derecha del hijo del marqués. ¿Ibas a alguna parte?, preguntaría Shogun X, su casco brillando en amenaza. Gritaría del horror el hijo del marqués. En eso lo toma del cuello y lo mira a sus ojos llorosos. Pequeñas, este bastardo las maltrató cuando las capturó, preguntaría Shogun X, y dependiendo de su respuesta dictaba sentencia. Ese sí, él le hizo esas heridas con esa espada, decía una de las niñas elfas señalando los cortes en su pierna y mejilla. Shogun X brillaría más su lente, reflejándose la imagen del hijo de marqués con puro terror. En ese caso, prepárate para el castigo, amenaza Shogun X con la tortura perfecta. Momentos después. Se vería un enorme árbol, pero atado a este estaría el Marqués Junior, atado y con dianas de tiro al blanco en zonas vitales. Shogun X tendría a su títere a unter con arco alzado y este vendado de los ojos. Mientras al estilo de fusilamiento, Hex se encargaría de la orden. Bien, preparado, apunte, decía Hex. Aunter alza su arco, prendiendo en fuego la punta. No saben con quién se meten, cuando mi padre se entere sus conexiones los matarán. Lloró el hijo de Marqués del pánico, tratando de asustarlos. Fuego. Exclama Hex dando la orden. La flecha fue disparada y de un sello de manos, se divide. No. Gritaría al sujeto. Empalar, 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 se escucharía desde el cielo. Y en eso, se ve que el Marqués Junior, tendría en su cuerpo, flechas incrustadas en todo su cuerpo. Todo terminó, decía Black Reaper tapando los ojos de la pequeña. En eso, de un tirón, Hex abre la reja y eso haría liberar a las niñas. Siendo visto por Arian. A lo que decide hablar. Oigan, ¿quiénes son?, decía Arian sin terminar. No se acerque, aún no terminamos, decía Shogun X, viendo esos collares mágicos de cada elfa, a lo que extiende y usa su magia de codificación. Desintegrando las runas de los collares esclavistas, los cuales brillarían y estos caen al suelo. Listo, decía Shogun después de hacer lo mismo con cada elfa.
Y sobre sus heridas, decía Hex extendiendo su mano, ya que también aprendió a usar magia de curación. Cosa que la niña, con lágrimas, abraza a Hex, ya que estaba asustada a pesar que Hex y los demás, eran humanos, las salvaron a todas. Gracias, señor de la armadura. Decía aquella elfa que fue la primera en quitar ese 7 collar y ser curada. Así, Shogun decide quitar los collares a las demás, ganándose la confianza de esas niñas. De paso siendo rodeado y abrazado. Ay, igual es a Mary-chan, decía Shogun X encontrándose con las pequeñas. A lo que Arian decide decir a las niñas, de seguir por el camino para reunirse con un colega. Agradezco que me hayan ayudado, pero te lo dije, no me sigas, pero no me escuchaste. Decía Arian. Lamentamos desobedecer, pero este tema es uno muy serio como para ignorar. Black Reaper, la mejor tiradora del grupo, por cierto. Se presentaría Kaina a la elfa. Shogun X, el Puppet Master, se presentaría el más fuerte. Soy Hex, el Doom Slayer, decía Hex. Soy Maya, es un gusto. Decía Maya junto a su Sweet Poi Poi. Bien, Arian, ¿podrías decirnos de lo que sucede, sobre el tema de las elfas y carceleros? Pediría Reaper. Cosa que sin más, cuenta que los elfos son capturados para ser vendidos como esclavos y que su misión, era de hacer rescate. Ya veo, así que un negocio turbio donde la venta de elfas es lo primero del mercado, como esclavas y esclavas sexuales, decía Shogun X enfermo de oír eso. Parece que por como lo dices, no solo por aquí se hace ese tipo de cosas, sino en otros pueblos donde supongo que el gobernante lo permite. Intuía Kaina. Aclárame una duda, ¿ustedes son mercenarios, no es así? Preguntaría Arian al grupo. Así es, comenzamos desde hace poco, pero nos encargamos de bandidos y monstruos de alto rango como si nada antes de mercenarios, decía Shogun X. A lo que Arian dice una cosa. Si es así, quisiera contratar de sus servicios como mercenarios, ayúdenme a rescatar a mi gente y a cambio, les pagaré, ¿tenemos un trato? Preguntaría Arian mirando a los mercenarios y más Hex. Aceptamos, te ayudaremos a rescatar a tu gente, cuenta conmigo, decía Hex decidido. En eso, usando la sangre de sus enemigos, Hex empieza a dibujar un símbolo característico de su grupo. El símbolo que provocará el miedo contra los demonios. ¿La inicial del infierno? Susurra Arian reconociendo ese símbolo. Ya que era una leyenda, que un solo hombre, hizo temblar al mismo infierno y pensar que Hex decía a sí mismo que sería el Doom Slayer. Con este símbolo, nadie sospechara que los elfos atacaron a su mercado de esclavo, decía Hex. En eso, Shogun X invocará a Blood Ninja, su títere sangriento. Y de ahí, el títere extiende su lanza donde toda la sangre de los caídos empieza a reunirse en una esfera, la cual aumenta grotescamente de tamaño. Shogun, ¿para qué es la sangre? Preguntaría Hex. Simple, estos sujetos obviamente no aparecieron de la nada, este títere tiene una función secreta, asquerosa pero útil, decía Shogun X, viéndose como la esfera se elevaba, y puntas empezaban a emerger. Usaremos la sangre para saber dónde están las demás bases, los cuerpos los delatan, decía Shogun X con el método de buscar a los demás carceleros, pero eran muchas flechas. En ese caso, vayamos de camino, Miel.tras nos dice sobre las bases secretas de esclavos, decía Hex. A la más grande, al parecer es de la sangre de ese bastardo que mate, ahí su sangre muestra que está más cerca, decía Shogun X. En ese caso, vayamos a reunirnos con mi colega, Daika-san, así que, de regreso al viento, decía Arian para irse de ahí. En ese caso, déjeme esto en mis manos, decía Hex usando una magia única. Gate. Exclama Hex y todos desaparecen. Así, iniciando una nueva aventura para nuestros vigilantes y también, mercenarios en este mundo, los necesitan. Continuará.